Muy buenos días, hermanos, bienvenidos a su grupo Altares en Casa. Les habla el doctor Rubén Juárez, su hermano en Cristo. Contento, hermano, de poder reunirnos una vez más para conocer los misterios de la palabra de Dios, para llegarnos a Él, para acercarnos cada vez más en tiempos peligrosos. Vamos a hacer esta reflexión, hermano, con un corazón que quiere glorificar el nombre de Dios y esclarecer lo por venir, y que estemos todos listos, atentos a los cambios que están sucediendo a nuestro alrededor. Todo anuncia, la higuera reverdece, que el verano está cerca. Hermano, el hermano Pedro nos habla del día del Señor, el día que viene y que cada vez está más cercano. Si este día todavía no ha llegado, es porque Dios está esperando que haya personas que se arrepientan, que ninguno perezca. Y es que esta salvación que Dios nos ofrece costó la vida de su Hijo amado, de Jesucristo el Señor. Y Él todavía, hermano, sigue llamando a la puerta de tu corazón, porque no quiere que aquel día terrible llegue y te sorprenda. Día de tribulación, día de nublado, dice la palabra, de angustia, cuando va a desfallecer el corazón de todo valiente, por el temor de ver el rostro del Hijo de Dios glorificado. Clamarán por la muerte, se esconderán en las peñas, en las cuevas, le dirán a los montes, cáiganos encima. Caerán de rodillas ante el portento de la luz infinita del Dios viviente. Claramente ese día sabrán que estarán perdidos por toda la eternidad. Llorarán, gritarán como jamás lo imaginaron. Toda rodilla se va a doblar. Toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Hijo de Dios, que es Dios para gloria del Dios Padre. Apocalipsis 9:6 nos dice que desearán morir. Los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Hermano, no será una alternativa morir. Ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. En 2 de Pedro, el apóstol nos dice que Él escribe esto para despertar nuestro entendimiento, para que empecemos a vivir esto que viene y se acerca, hermano. Habrá que recordar a todos los profetas que hablaron de lo porvenir, que en los postreros días vendrían los burladores de Dios, queriendo desanimarnos, andando en vidas de pecado, amando sus concupiscencias, con los ojos llenos de adulterio. Nunca, dice la palabra, se sacian de pecar. Voluntariamente ignoran a Dios. Ignoran el fuego de castigo que se acerca y que viene. Y el día del juicio, el día del fuego que va a consumir a todos. Los cielos mismos se encenderán, están reservados para aquel día, para el fuego de aquel día, donde los elementos siendo quemados se fundirán. Se nos advierte si todo esto está por pasar. Ya nos fue advertido y anunciado. Si el dedo de Dios nos va mostrando ahora con los eventos, a través de lo que está sucediendo, de los personajes oscuros de estos últimos tiempos, nos muestra que se va tejiendo el cuadro previo al fin de los tiempos que los profetas nos anunciaron, nos advirtieron. ¿Cómo, hermano, no deberíamos nosotros estar atentos y comprar aceite para nuestras lámparas? Como las 10 vírgenes. 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Es tiempo de cambiar nuestra manera de vivir, de ser, de comenzar a tomar en serio a Dios. Si es que has puesto la mano en el arado,
La cruz va adelante, el mundo atrás. El que pone la mano en el arado y vuelve su vista atrás no es digno de Cristo. Cueste lo que cueste, he decidido seguir a Cristo. Y me acuerdo la historia del hombre que prefirió perder a su esposa y a sus hijos. Y decía, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Dice Mateo 25, verso 1. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 prudentes, 5 insensatas. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. A la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas le dijeron a las otras vírgenes, dijeron, danos de vuestro aceite. Compartan su aceite. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras. Vayan más bien a los que venden y compren para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él. La puerta se cerró. Después vinieron las otras y diciendo, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo les dijo, de cierto os digo que no os conozco. Hermano, es el tiempo de hacer provisión, porque hay un ataque frontal contra la iglesia de Dios. Hay cosas vergonzosas sucediendo en el nombre de Dios en las iglesias de Dios. Segunda de Pedro 2:1 nos advierte, porque habrá falsos maestros, falsos profetas, que introducirán herejías destructoras encubiertamente, atrayendo destrucción, negarán al Señor que los salvó y muchos seguirán su engaño, su disolución. Y les vendrá condenación. Nos aclara, porque Dios condenó a los ángeles que pecaron y no los perdonó. No perdonó al mundo antiguo que murió en un diluvio. Condenó por fuego a Sodoma y a Gomorra. ¿Qué hará con nosotros, hermanos, si no nos volvemos? Actualmente hay actos grotescos, hombres vestidos de mujeres, ministrando y cantando en iglesias. ¿De qué están hechos? ¿Qué piensan? ¿Qué conocen de la palabra? ¿O estaban equivocados nuestros padres que nos enseñaron lo bueno y lo malo y la diferencia entre lo uno y lo otro? Cantando están, alabando a Dios, que es una burla. Es inmundicia en el templo de Dios. Dice Pedro, desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, como animales irracionales, perecerán en su propia perdición. Se deleitan en la inmundicia, no se sacian de pecar, se recrean, celebran sus errores, codiciosos, hijos de maldición. Estas son fuentes sin agua, nubes arrastradas por la tormenta, esclavos de corrupción. Hermano, Ezequiel 33:11 nos dice, porque no quiero la muerte del impío, sino que viva. Volveos de vuestros malos caminos. No quiero la muerte del impío. ¿Por qué habéis de morir, casa de Israel? Hermano, esto es un llamado de Dios a todos nosotros. No podemos seguir agradando a hombres, a iglesias ya pervertidas, apóstatas. ¿Con quién tienes compromiso? Con una iglesia. Aunque empiece a aceptar barbaridades, cosas vergonzosas, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Pablo decía, busco pues agradar a los hombres o agradar a Dios, o busco servir a los hombres, porque si todavía agradara a los hombres yo no sería
siervo de Cristo, dice Gálatas 6. Gálatas 1:10 dice que solo hay un evangelio. Y 1:6 es el que dice que no vamos a agradar más que a Cristo Jesús. Solo hay un evangelio, no hay dos evangelios. ¿Y qué pasará, hermano, cuando la iglesia no vive según la palabra? ¿Hasta dónde permitirás el desvío, el desvarío de los desvergonzados? No disciernes, no entiendes, no lees. Hermano, atentos. La luz de Dios alumbra. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Es de reflexionar seriamente. Encontramos en 1 Samuel capítulo 5, versos 1 al 12, cuando los filisteos capturan el arca de Dios y la llevan a su ciudad, a Asdod, y la ponen junto al dios Dagón en su templo. Y cuando los habitantes se levantan de mañana, la estatua estaba en el suelo tirada boca abajo frente al arca de Dios. Entonces vinieron y la levantaron. Al día siguiente volvieron a encontrarla tirada boca abajo y sobre el umbral estaba su cabeza y sus dos manos separadas del tronco. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando. El arca de Dios no podía quedarse en medio de ellos y así lo dijeron. Hermano, ¿qué comunión la luz con las tinieblas? La justicia con la injusticia, Cristo con Belial, o qué comunión Dios con los ídolos. No podía estar el arca de Dios con un Dios falso, con Asdod. Segunda de Corintios 6:17 dice: por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Dagón era un dios falso, hermanos. Y ellos le ofrendaban sus vidas a este dios falso. Pero Dios los castigó. Y ellos entendieron que tenían que deshacerse del arca de Dios. No había cabida para ellos. Ese Dios, decía, ha descargado su mano contra nosotros y contra nuestro Dios. La pasaron a otra ciudad de ellos, a Gat. Y castigó Dios con tumores y provocó pánico terrible entre todos. Y dijeron: van a matarnos a todos, gritaban los habitantes. Llévensela, devuélvala a su lugar. Los gritos, dice, llegaban hasta el cielo y tenían terror de muerte. Los de Asdod reconocieron, no podían estar juntos. Dios y su Dios. El falso Dios, el Dios Dagón, reverenciado por ellos. Tenemos que salir de en medio de esta gente. Tú tienes que saber cuándo partir de una iglesia y decir adiós, hasta nunca. Están atacando a Jesucristo. ¿Cómo voy a justificar eso yo, esa desvergüenza? ¿Aceptarás la basura como parte de la iglesia de Dios? ¿De qué estás hecho? ¿Quién te engañó? Cumple las enseñanzas de Jesucristo aplicándolas con fe a tu vida. Apliquémoslo hasta en los detalles más pequeños. Seamos extremos. Me encantaría que dijeran que somos extremistas, fanáticos. ¿Por qué? Porque honramos a Cristo. Sí. Debemos despreciar la apostasía. La carne nos va a pedir más y más. Colosenses 3:5 dice: haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Ese montón de gente que no tiene la luz de Dios y que están pervertidos, podridos por dentro. No les ha alumbrado la luz de Cristo. Por estas cosas, dice, viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia.
Dejen también, dice, la ira, el enojo, la malicia, la blasfemia, palabras deshonestas. Vístanse del Señor, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia. Guárdense, dice 2 de Pedro, de no caer ustedes también en el error de los inicuos. Guárdense del engaño. No sea que los inicuos te arrastren con ellos en su desobediencia y extravío y caigas de vuestra firmeza. Nos invita a crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor. Apocalipsis habla de los mensajes a las iglesias y los defectos que tenía los puntualiza. Vuélvete, si no quitaré tu candelero de tu lugar, vuélvete y haz las obras primeras. ¿Cuántos hombres, hermano, como ejemplo en la historia? Saúl pensó que podía decidir cuándo escuchar la voz de Dios y cuándo no. Hizo lo que quiso, jugó con la misericordia de Dios, hasta que su corazón ya no escuchaba y fue endurecido. Todos, hermanos, estamos invitados. En 2 de Pedro, al final dice que crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Nada es por obras, es un regalo de Dios. Es Cristo en la cruz muriendo por nosotros, el justo por los injustos. Tenemos que conocer la enseñanza del Señor Jesús y la doctrina. Dios odia el pecado, pero no al hombre. Dios quiere que el hombre se vuelva y que viva, como dice Jeremías. Escuchemos la voz de Dios. Esta voz está clara y sigue clara en la Biblia. Y Él está a la puerta, llamando a tu corazón, a mi corazón, diciéndonos, el tiempo está cerca. Somos los protagonistas. ¿Y con qué le vamos a hacer frente a una generación maligna y perversa? ¿Con qué vamos a hacer frente si no conocemos las bases de la doctrina de Dios, de la doctrina de Cristo, de la enseñanza? Satanás ha capturado, como a los filisteos, muchas almas y los tiene en oscuridad. Hermano, tenemos que prepararnos, orar, platicar con Dios, contarle de nuestra vida, de cuánto queremos servirlo. Esa oración, hermano, no forzada, esa plática con Dios, eso es lo que nos muestra qué clase de relación tenemos. ¿Cuánto tiempo platicas con Dios? ¿Cuánto tiempo hablas con tu mejor amigo? Él es tu mejor amigo. Y puedes llegar confiadamente y contarle tus tropiezos, tus problemas. Dios quiere que crezcas en su conocimiento y en la gracia que se manifestará cuando Jesucristo venga en su gloria. Pedro nos dice que los cielos y la tierra existen ahora y reservados para el fuego en el día del juicio. Puesto que todas las cosas han de ser deshechas, dice, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del Hijo de Dios, en el cual los cielos serán deshechos, los elementos se quemarán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, hermanos. No tenemos terror como la gente de Asdod, gritando, vamos a morir. Nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Dios ha tenido paciencia infinita con nosotros, hermano, porque no quiere que tú perezcas. Una vez que cerremos los ojos,
los vamos a abrir ante una realidad, la más terrible de todas, una oscuridad increíble y un lugar de castigo. ¡Oh! El cielo prometido, donde Dios es nuestro sol, porque no habrá sol que alumbre, Dios alumbrará a todos. Tierra nueva, cielos nuevos, las promesas de Dios. Oh Señor, cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, decía el salmista. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Seremos saciados de la grosura de tu casa, y tú nos abrevarás del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de vida, y en tu luz veremos la luz. Padre Dios, que haya altares en casa, Señor, creciendo, que hayan piedras vivas en los hogares, personas dedicadas a esperar tu regreso, a creerte a ti. Vamos a desechar todo aquello, Dios, lo sucio, la mentira, lo que es pervertido, Señor, y vamos a llamar a lo bueno, bueno, a lo malo, malo, Señor. Te esperamos. Ven, Señor Jesús, ven, Señor, pronto. Tú que eres Dios y reinas por los siglos de los siglos de los siglos. Amén.